Ahora sí. Muy bien, muy buenas tardes. Perfecto, ¿no? ¿Escuchamos todos? Muy buenas tardes. Muchas gracias. En mi condición de decano y a nombre también de la Junta Directiva y también de la Intendencia Regional de la SUNAFIL de Ucayali, deseamos expresar nuestro más cordial y respetuosa bienvenida a todos los abogados, abogadas, a los participantes que el día de hoy nos acompañan y se encuentran conectados a través de esta plataforma académica, también denominado los Jueves Jurídicos, conversando con el derecho. Estimados colegas, esto es un espacio que se ha venido consolidando como un punto de encuentro para reflexionar, para dar un análisis y sobre todo para mantenernos actualizados en nuestra profesión. Agradezco profundamente la participación de cada uno de ustedes y en especial el compromiso constante que demuestran con la capacitación continua, con el fortalecimiento de su formación profesional y con ese genuino interés de seguir aprendiendo, perfeccionando los conocimientos y reafirmando los valores que distinguen el ejercicio ético y responsable del derecho. Estos espacios académicos han sido concebidos precisamente con ese objetivo, contribuir con el crecimiento integral del abogado y elevar el nivel profesional de nuestra orden, sobre todo promoviendo una práctica jurídica sólida, crítica y comprometida con la sociedad. Asimismo, quiero agradecer y brindar un especial reconocimiento a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Eti Lorena Saldaña Bardales, especialista 2 de la Subintendencia de Fiscalización e Instrucción, abogada egresada por la Universidad Nacional de Ucayali con especialización en Derecho Administrativo, funcionaria de la SUNAFIL, de la Superintendencia Nacional de la Fiscalización Laboral. Labora actualmente en la Intendencia Regional de Ucayali. Experiencia en fiscalización laboral y procedimientos administrativos. Gracias, doctora, por su valiosa disposición para compartir su experiencia y conocimiento con nosotros, abordando un tema de mucha trascendencia, los derechos laborales de los trabajadores, materia que resulta fundamental no solo para el ejercicio profesional, sino también para la defensa de los derechos fundamentales y la correcta aplicación del ordenamiento jurídico laboral en nuestro país. Finalmente, reitero el saludo y sean todos bienvenidos en esta hermosa jornada académica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Bill, y gracias a su presencia y por la charla del día de hoy que va a estar a cargo de nuestra especialista legal 2, la doctora Eti Saldaña Lorena Bardales. A continuación voy a presentar la diapositiva. Por favor, se les pide a los participantes de manera genuina y responsable que mientras que la doctora esté dando su charla, la capacitación, se tiene que apagar el audio y el video. Hace unos instantes estuvo pasando unos pequeños inconvenientes, pero ya se solucionó. Al finalizar, recién pueden hacer sus preguntas previas, levantando la mano y reaccionando cualquier duda al finalizar la charla a cargo de la doctora Ed. Se les va a pasar también, se les va a brindar también el link del formulario, la cual tienen que rellenar de manera obligatoria. Y de esa manera el doctor Bill también pueda trabajar con ese formulario. Muchas gracias por su atención. Y por último, no se olviden de apagar sus audios y su video. Gracias. Le doy paso a la doctora Ed. Buenas tardes con todos los presentes. Doctor Bill, muchas gracias por sus palabras. Como ya lo mencionó mi compañera, soy abogada especialista legal de la Subintendencia de Fiscalización e Instrucción de la Intendencia Regional de Ucayali, SUNAFIL, y en esta oportunidad voy a presentar una capacitación respecto a los derechos laborales de los trabajadores de la actividad privada. Doctora Eti. Sí, presentado la diapositiva. ¿Se puede lograr ver? Sí, se puede ver. Ya. Ya, doctora Eti, ya está.
Siguiente diapositiva, por favor, Elsa. Ahora, para la presente capacitación tenemos una tabla de contenidos. Vamos a ver lo que es la base legal del régimen de la actividad privada, los contratos de trabajo, la jornada y horario de trabajo, así como los descansos remunerados por parte de los trabajadores que están bajo este régimen. Siguiente, por favor. Así tenemos la base legal establecida en el Decreto Supremo número 003-97-TR, que es el TUO del Decreto Legislativo 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Por otro lado, tenemos el Decreto Supremo 001-96-TR, que es el reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, al Empleo. Siguiente, por favor. Ahora, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué trabajadores pertenecen al régimen laboral de la actividad privada? Debemos mencionar que en el Perú existe un régimen laboral común, de común aplicación para todo el sector público. Este es el régimen laboral de la actividad privada, regulada por el Decreto Legislativo 728. Ahora, ¿qué beneficios otorga este régimen a dichos trabajadores? Tenemos los beneficios legales como la jornada de trabajo, que no puede ser mayor de 8 horas diarias o 48 horas semanales, un horario de trabajo que no sobrepasa esta jornada de trabajo, así como el trabajo sobre tiempo que es remunerado por el empleador. Por otro lado, tenemos que los trabajadores de la actividad privada perciben una compensación por tiempo de servicios, así como las gratificaciones legales, la asignación familiar, vacaciones, el seguro de vida ley y el seguro social, tanto en salud como en pensiones. Estos beneficios se encuentran regidos en diversas disposiciones normativas establecidas en nuestro país. Siguiente, por favor. Ahora, ¿existen otros regímenes laborales? La respuesta es sí. Hay regímenes laborales especiales. Por ejemplo, si el empleador tiene una actividad empresarial donde el trabajador no cuenta con un régimen especial, o si el trabajador es excluido de algún régimen, ¿cuál es la regla general? Es que este trabajador va a pertenecer al régimen de la actividad privada bajo el Decreto Supremo 728. En todos los supuestos donde no se especifica el tipo de régimen laboral que estuviese el trabajador, va a pertenecer a la actividad privada que es regulada, como lo dijimos, por el Decreto Legislativo 728. Siguiente, por favor, Elsa. Ahora, pasemos al contrato de trabajo. Siguiente, Elsa. El contrato de trabajo, como tenemos conocimiento, es un acuerdo de voluntades entre un trabajador y un empleador, en virtud del cual el primero se obliga a poner a disposición del segundo su propio trabajo a cambio de una remuneración. Como podemos ver en la imagen, el acuerdo de voluntades entre el trabajador y el empleador va a estar sometido bajo elementos esenciales como la prestación personal de servicios, la subordinación y el pago de una remuneración. En cuanto a la prestación personal, esta prestación que realiza el trabajador es de forma directa, es propia de una sola persona, es decir, del propio trabajador. Ahora, en cuanto a la remuneración, es una retribución que otorga el empleador por el trabajo que realiza el trabajador. Es un pago tanto remunerativo en dinero o en especie. Y esta remuneración es libre de disposición del trabajador. Por otra parte, y el elemento esencial más importante para un contrato de trabajo es la subordinación. ¿Por qué hablamos de la subordinación? Porque este elemento va a diferenciar al contrato de trabajo de los contratos civiles.
Por la subordinación, el trabajador otorga la dirección al empleador. ¿Para qué? Para que éste programe tanto los procedimientos o las funciones que va a realizar el trabajador, va a determinar la jornada de trabajo, va a determinar el horario, así como los procedimientos en caso de incumplimientos o faltas. Entonces, el empleador, bajo la subordinación, va a tener ese rol de dirección. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, Elcita. Ahora, la contratación laboral, como ya lo habíamos mencionado, existe un contrato como regla dentro de la actividad privada. Este es el contrato a tiempo indeterminado. El contrato a tiempo indeterminado no tiene un límite temporal. Este contrato no exige una formalidad, o sea, puede ser un contrato de manera verbal o un contrato escrito. Asimismo, se formaliza a través de la incorporación del trabajador a la planilla electrónica. Por otro lado, tenemos los contratos sujetos a modalidad. En el caso de los contratos sujetos a modalidad en el régimen de la actividad privada, si ya dijimos que el contrato a tiempo indeterminado es la regla general, estos contratos a modalidad serían la excepción a la contratación laboral. Están sujetos a un plazo, a una condición, y debe constar por escrito. A diferencia del contrato a tiempo indeterminado, el contrato sujeto a modalidad es formal y está sujeto a la existencia de una causa objetiva para realizar dicha contratación. Así podemos tener contratos sujetos a modalidad, los contratos de naturaleza temporal, los de naturaleza accidental y de obra o servicio. En el caso de los contratos de naturaleza temporal, tenemos por inicio incremento de actividad, por la necesidad del mercado, por reconversión empresarial, y para los contratos modales por naturaleza accidental tenemos el ocasional, la suplencia y emergencia. Ahora, en cuanto a los contratos sujetos a modalidad de obra o servicio, tenemos por obra determinada o por servicio específico, intermitente o por temporada. Existen otros contratos sujetos a modalidad establecidos en el artículo 80 y 81 del TUO de la ley no veo. Ya, entonces, tenemos, como ya lo mencioné, otros tipos de contratación laboral establecidos en el artículo 80-81 del Decreto Supremo 003-97-TR. Siguiente, por favor, Elcita. Ahora, en cuanto a seguimos hablando de la contratación laboral. Tenemos el contrato part-time, que también está regulado por el Decreto Supremo 003-97-TR, el cual establece que ese tipo de contrato, el trabajador va a laborar en una jornada inferior o menor a 4 horas diarias. Esto quiere decir que los contratos que se elaboran por el tiempo parcial tienen que señalar que la jornada de trabajo es inferior a las 4 horas. Pueden ser 3 horas con 59, incluso 3 horas con 30, 3 horas con 20, dependiendo la necesidad de la empresa y el tipo de actividad que desarrolle, ¿no?, el empleador. Este tipo de contrato no está sujeto a ningún límite temporal, pero es un tipo de contrato que tiene formalidad. ¿Qué quiere decir? Que debe constar por escrito y que tiene que comunicarse a la autoridad administrativa de trabajo para su conocimiento. Ahora, en cuanto a lo mencionado respecto a los tipos de contratación laboral, podemos señalar que estos podrían ser objeto de desnaturalización de contrato. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir una desnaturalización del contrato?
Tenemos en primer lugar que cuando el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en su contrato o después de las prórrogas pactadas y si exceden del máximo permitido. Ahí es allí cuando se estaría desnaturalizando un contrato modal. Ahora, también procede o se estaría hablando de una desnaturalización laboral cuando se trata de un contrato para obra determinada o servicio específico si el trabajador continúa prestando servicios efectivos luego de concluida la obra materia de contrato. Por otro lado, existiría una desnaturalización del contrato laboral modal si el titular del puesto sustituido no se incorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado en esa plaza continúa laborando. Asimismo, existiría una desnaturalización del contrato modal cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas por la ley. Siguiente, por favor, Elsa. Ahora, pasemos ahora a hablar sobre el periodo de prueba. En cuanto al periodo de prueba, la norma establece que este es de 3 meses, luego del cual el trabajador adquiere la protección contra el despido arbitrario. La ampliación del periodo de prueba no puede exceder en conjunto con el periodo inicial de 6 meses en el caso de trabajadores calificados o de confianza y de 1 año en el caso del personal de dirección. Ahora, nos cabe una pregunta aquí. ¿El trabajador debe superar el periodo de prueba para ser registrado en la planilla electrónica? La respuesta es que no. No es un requisito que el trabajador supere este periodo de prueba para ser registrado en la planilla electrónica. ¿Por qué? Porque es obligación del empleador registrar en la planilla electrónica a su trabajador en cuanto ingrese a prestar servicios. Siguiente, por favor. Ahora, el certificado de trabajo es otra de las obligaciones que el empleador tiene al momento del cese o la extinción del contrato. El certificado de trabajo tiene que ser entregado al trabajador dentro de las 48 horas de extinguido el vínculo laboral. Este certificado de trabajo debe tener 2 aspectos. El tiempo, o debe señalar 2 aspectos, el tiempo de servicios y la naturaleza de las labores desempeñadas. Ahora, el certificado de trabajo puede, a solicitud del trabajador, indicar la apreciación respecto a la conducta o rendimiento que haya tenido el trabajador, pero esto es solo a solicitud del trabajador. En el caso de que el trabajador no necesite o no requiere esta precisión, el certificado de trabajo no debe contener esta información. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a pasar a hablar sobre la jornada y el horario de trabajo. Siguiente. Ya. La jornada de trabajo está estipulada en la Constitución Política de Perú. Esta no debe exceder de 8 horas por día o de 48 horas por semana. En el caso de que el trabajador realice trabajo en sobretiempo, esta tiene que ser remunerada como horas extras. Ahora, podemos ver en el cuadro, para las 2 primeras horas extras que realice un trabajador, el empleador tiene que abonarle el 25% sobre el valor de la hora por cada hora extra. Ahora, si estas horas extras sobrepasan de la tercera en adelante, el empleador tiene un recargo al 35% sobre el valor de la hora por cada hora extra. Así podemos ver que en este cuadro, en el cuadro verde, tenemos un ejemplo. Si un trabajador percibe una remuneración de 1.200, esta remuneración dividida entre 30, que son los días del mes, nos va a dar un valor de 40. Entonces, este valor de 40 es la remuneración diaria que percibe el trabajador.
Ahora, la remuneración diaria debe ser dividida por las horas de trabajo, que son 8. Entonces, 40 entre 8 nos da un porcentaje de 5. Entonces, el valor por hora de trabajo de un trabajador con una remuneración de 1.200 sería de 5 soles. Si el valor por hora es 5, la sobretasa del 25% por trabajo en horas extras nos daría un sol.25. Esta sobretasa tiene que ser incluida para el pago de las horas extras que percibiría el trabajador. Entonces, sumamos el valor por hora más la sobretasa, que equivale a 1.25, nos da un total de 6.25 soles por hora extra realizada, por cada hora extra, hasta 2 horas. Ahora, en cuanto a la sobretasa del 35%, la aplicación es la misma. Si tenemos el valor por hora de 5 soles, aplicamos la sobretasa del 35%, nos da un porcentaje de 1.75. Y la hora de incremento sería de 6.75 por cada hora extra superior en adelante a las 3 horas. ¿Existe alguna otra forma de compensar horas extras? Bueno, si el trabajador en común acuerdo con el empleador deciden de alguna otra forma compensar a través del descanso y no ser remunerado, podrían hacerlo. De común acuerdo pueden llegar a compensar las horas extras durante el mes a cambio de un día de descanso. Puede ser que el trabajador, en un ejemplo, de que en un mes que tiene 30 días, haga 8 horas de trabajo en sobretiempo, ya equivale a un día de descanso y podría de alguna otra forma compensar esas horas. Siguiente, por favor. Elsa, siguiente. Ahora, pasemos al horario de refrigerio. El horario de refrigerio es de carácter obligatorio y no puede ser inferior a 45 minutos. Eso está establecido en la norma. Ahora, este horario de refrigerio tiene que coincidir con los horarios de alimentación del trabajador, que pueden ser durante el desayuno, almuerzo, cena. Asimismo, es establecido por el empleador dentro del horario de trabajo, pero este horario de refrigerio no forma parte de la jornada de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que los 45 minutos no están incluidos en la jornada de 8 horas. Siguiente, por favor. Ahora, pasemos a lo que es descansos remunerados de los trabajadores bajo régimen de la actividad privada. El descanso semanal obligatorio y en 10 feriados. Es obligación del empleador otorgar el descanso semanal, que es un día y puede ser preferentemente el domingo, o caso contrario, que el empleador tenga una jornada donde sí labore los 10 domingos, pero necesariamente tiene que otorgar un día, ya sea un día de la semana, podría ser un jueves, un viernes. Es obligatorio, como dice ahí, el descanso semanal de los trabajadores. Ahora, si el empleador estuviese incumpliendo con esta obligación, podría ser sancionado por SUNAFIL por vulnerar este derecho de los trabajadores. Ahora, en cuanto al descanso en 10 feriados, también tenemos que los 10 feriados en el ámbito nacional se celebran en fechas respectivas y como ejemplo tenemos el 1 de enero, el 1 de mayo, el feriado de Semana Santa, que la fecha varía. Asimismo tenemos 28 de julio, 23 de julio, todos los feriados que están establecidos en el calendario, regulados a nivel nacional. Ahora, también es una obligación del empleador respetar este descanso de 10 feriados. En el caso de que obligase o pidiese al trabajador que labore en estos 10 feriados, tendría que pagar al trabajador también una indemnización, una triple remuneración. Siguiente, por favor.
Ahora, pasemos al descanso vacacional. El trabajador va a adquirir el derecho a uso físico de sus vacaciones luego de haber cumplido con el récord vacacional. Esto es haber laborado por un año. Ahora, el empleador tiene la obligación de pagar al trabajador el derecho de 30 días de descanso vacacional, como con la remuneración que habitualmente hubiese estado percibiendo. Ahora, en cuanto a la oportunidad de hacer uso del derecho de vacaciones, tenemos que es un acuerdo que realizan tanto el trabajador como el empleador. Ahora, en el caso de que el empleador y el trabajador no llegasen a un acuerdo respecto al descanso vacacional, lo que va a pasar es que el empleador es el que va a decidir cuándo sale de vacaciones el trabajador. Ahora, cuando el trabajador que haya adquirido el récord vacacional y que tenga derecho al descanso o uso de sus vacaciones y no lo haya realizado o ejercido durante el año en el cual tenía derecho de realizar dicho uso, va a ser pasible de que el empleador le otorgue la triple remuneración. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador va a percibir por el no goce de sus vacaciones una remuneración por el trabajo realizado. Esta remuneración que ya fue pagada en la oportunidad en la cual el trabajador laboró y debía descansar. Una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado y una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso. Esta sería la triple remuneración que debería percibir el trabajador en caso de no haber hecho uso de sus vacaciones durante el año correspondiente. Ahora, ¿cuál es la remuneración que debe percibir el trabajador? Es la remuneración en el cual debía percibir o en la oportunidad en la que se va a realizar el pago correspondiente. Siguiente, por favor. Ahora, pasamos a los beneficios laborales del régimen de la actividad privada. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, los beneficios están establecidos en la normativa legal y son la gratificación, la CTS, la asignación familiar, utilidades y el seguro de vida ley. En cuanto a la gratificación, esta es otorgada por fiestas patrias y por Navidad. El empleador debe depositar esta gratificación en la quincena de julio y en la quincena de diciembre. Además de la gratificación, el trabajador debe percibir la bonificación extraordinaria correspondiente a esta gratificación, que es el 9%. Ahora, en el caso de la CTS, la fecha de depósito es la primera quincena de mayo y la primera quincena de diciembre. En cuanto a la asignación familiar, corresponde al 10% de la remuneración mínima vital y siempre y cuando tengan a cargo uno o más hijos menores de 18 años. Para el caso de hijos mayores de 18, que se encuentren efectuando estudios superiores o universitarios, también les correspondería recibir la asignación familiar hasta los 24 años. En el caso del beneficio laboral respecto a las utilidades, los trabajadores perciben este beneficio siempre y cuando se desarrollen actividades que generen rentas de tercera categoría y que cuenten con más de 20 trabajadores. Ahora, en cuanto al seguro de vida ley, es un beneficio que pertenece a todo trabajador independientemente del régimen laboral y de la modalidad contractual. Siguiente, por favor. Ahora pasemos a la seguridad social en salud y pensiones. Ahora, el trabajador bajo el régimen de la actividad privada tiene derecho a estar inscrito o que el empleador le inscriba en un régimen tanto en salud como en pensiones. Ahora, en salud,
son asegurados regulares al régimen contributivo de la Seguridad Social en salud con un aporte equivalente del 9% de la remuneración y corre por cuenta del empleador. En los casos en que el trabajador perciba remuneraciones por debajo de la remuneración mínima vital vigente, se deberá considerar como base mínima imponible la remuneración mínima vital. Esa es la regla general para el caso de seguridad social en salud. En cuanto a la seguridad social en pensiones, tenemos que los trabajadores deben elegir un régimen pensional. Como tenemos conocimiento, en nuestro país existen dos sistemas de pensiones, el sistema privado de pensiones y el sistema nacional de pensiones. Para el sistema nacional de pensiones, actualmente la base imponible sobre la cual se aplica la retención equivale al 13% de la remuneración devengada por el trabajador. ¿Qué quiere decir? Que si el trabajador decide afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones, va a tener un descuento del 13% de su remuneración. A diferencia del sistema privado de pensiones, el porcentaje de la retención está conformada por el 10% de la remuneración, más la prima de seguros y la comisión que cobra el AFP que elija el trabajador. Siguiente, por favor. Ahora, hablemos de la labor de SUNAFIL y las funciones que tiene encomendada, ¿no? SUNAFIL cuenta con diversos canales por el cual un trabajador puede presentar sus denuncias. Ahora, la pregunta es, ¿cómo presentar correctamente una denuncia de SUNAFIL? Siguiente, por favor. En principio, ¿quiénes están legitimados para presentar denuncias? Las denuncias que recibe SUNAFIL pueden ser presentadas tanto por el trabajador o ex trabajador, organizaciones sindicales y en general cualquier persona que comunique, en este caso, a la autoridad inspectiva de trabajo, que es SUNAFIL, de los hechos que tuviera conocimiento donde se estén vulnerando derechos sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. No tiene que sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, ni que tampoco, bueno, en el caso de la presentación de denuncias, el trabajador tiene la facultad, o la persona que realice dicha denuncia tiene la facultad o la opción de presentarlo con reserva de identidad. Esto hace que, de alguna otra forma, si el trabajador mantiene un vínculo con la empresa, no se vea afectado ante la denuncia o el puesta en conocimiento de la entidad de SUNAFIL para las actuaciones de inspección. Siguiente, por favor. Como les estaba mencionando, respecto a la reserva de identidad, esto implica que el denunciante va a presentar una denuncia ante SUNAFIL reservando sus datos personales. ¿Qué quiere decir? Que quizá un trabajador esté observando o tenga conocimiento de que se estén vulnerando derechos sociolaborales en una empresa o entidad bajo el régimen de la actividad privada. Por ejemplo, que no se les esté pagando las gratificaciones a los trabajadores. Ahora, este trabajador podría presentar su denuncia con reserva de identidad. ¿Por qué? Porque no quiere verse afectada a su centro de trabajo. Este trabajador lo que va a hacer es acercarse a SUNAFIL o en todo caso realizar una denuncia a través del aplicativo virtual que también SUNAFIL ha habilitado para que el trabajador no necesariamente se acerque a las instalaciones de la SUNAFIL, sino que lo puede hacer a través de dicho aplicativo, de forma virtual. Ahora,
¿Cuándo no va a proceder esta reserva de identidad? La reserva de identidad no va a proceder ante denuncias referidas a verificación de despido arbitrario. ¿Por qué? Porque el inspector de trabajo tiene que ir a realizar actuaciones inspectivas con los datos de la persona que está siendo objeto de despido arbitrario. En este caso, la reserva de identidad no procedería. Para el otorgamiento de constancia de cese tampoco procede. ¿Por qué? Porque las constancias de cese son otorgadas a nombre personal. Tampoco procede reserva de identidad en los casos en que